Santo, concédenos el don de discernir. Danos la gracia para poder entender tu voluntad. Ayúdanos a elegir el mejor camino a seguir. Santo Espíritu del Señor, ven y visita nuestro corazón. Inunda nuestro interior. Haznos tomar la mejor decisión. Santo Espíritu del Señor, déjanos escuchar tu voz, que nuestro corazón sea humilde y sencillo, para que en él habite el amor de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos ante ti, Señor, en tu presencia, para que seas tú el que dirijas este momento, este encuentro, esta reflexión, en la que vamos a hablar del discernimiento. La palabra discernir pues tiene la misma raíz que discriminar, significa distinguir, separar. El discernimiento, por lo tanto, es un proceso de nuestra facultad de la razón, del entendimiento, ¿no? Nosotros pues tenemos entendimiento. Dios nos ha hecho con una capacidad racional, con una capacidad de pensar y de elegir, ¿no? Entonces es un proceso de la razón, interviene sobre todo el entendimiento, pero luego para poder actuar con la voluntad, tomando la decisión adecuada, la decisión más propia, que sea más conforme a la voluntad de Dios y al bien de la persona que tiene que tomar la decisión, que tiene que discernir, y al bien de aquello sobre lo cual se discierne, que muchas veces pues tiene que ver con otras personas. Entonces, podemos ver el discernimiento desde distintas claves. Hablamos de discernimiento a la hora de elegir, de la elección, de decidir sobre qué hay que hacer, sobre cómo orientar algo, decisiones importantes de la vida o decisiones pues más simples, más del día a día. O sea, primero, por lo tanto, podemos entender el discernimiento desde la elección, la decisión de hechos de la vida. Segundo, podemos entender el discernimiento también en cuanto a la capacidad para distinguir el bien y el mal. Podemos entender el discernimiento para ver, en este segundo sentido, para ver si los pensamientos y las propuestas que nos vienen al corazón son de Dios, vienen del mal espíritu, del demonio, o vienen de uno mismo. Porque hay un triple origen de los pensamientos. Los pensamientos y también las mociones interiores pueden venir de Dios, pueden venir del diablo, pueden venir de uno mismo. Entonces, ese es otro modo de entender el discernimiento. Y otra manera también para enfocar el tema del discernimiento tiene que ver con decisiones, opciones, no tanto en el terreno personal, sino en el terreno comunitario, ¿no? Lo que podríamos decir un discernimiento comunitario, en el cual ya no soy yo el único que hago este proceso de discernimiento, sino que pues es la aportación de varios que hacen posible este discernimiento. Entonces, el tema es muy amplio, se puede orientar de distintas maneras, como el discernimiento personal, de la elección de vida, de lo que yo necesito conocer para tomar opciones,
lo podemos ver en segundo momento como el discernimiento de espíritus, es decir, lo que es bueno, lo que es malo, lo que viene de Dios, lo que viene del mal espíritu, o lo que viene de mí mismo. Y tercero, discernimiento comunitario. Voy a comenzar por el primero, para luego seguir por el tercero. Y luego, si da tiempo, podemos decir algo del segundo. Del segundo, pues cuando doy ejercicios espirituales suelo tratarlo más en detenimiento, ¿no? Porque es un tema en el que San Ignacio, en los ejercicios espirituales, pues se detiene y tiene unas reglas de discernimiento de espíritus que son muy interesantes. Vamos ahora a ver un poco el tema del discernimiento como la capacidad de elegir, de decidir ante una situación concreta a nivel personal. En este sentido, este discernimiento, pues como he dicho antes, interviene el entendimiento para luego poder tomar decisiones y ahí interviene más la voluntad. Hacemos esta distinción sabiendo que somos una unidad, que la persona es una unidad. Entonces, que no es que el entendimiento vaya por un lado, la voluntad vaya por otro, somos uno, pero bueno, tenemos distintas facultades y podemos distinguir. Entonces, para tomar decisiones a nivel personal, hemos de tener en cuenta, claro, Dios nos ha dado esta facultad de la razón, de saber, de poder examinar las cosas. Entonces tenemos que evaluar, que valorar lo que ante una situación concreta, ante pues un estado de vida, por ejemplo, es decir, ¿a qué me está llamando Dios? O cuando uno no ha decidido el estado de vida, al matrimonio, al sacerdocio, a la vida consagrada, a otro tipo de entrega. ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo discernir esto? Pues, claro, el estado de vida, si no hay nada distinto, pues hay como una vocación natural al matrimonio, ¿no? Dios hizo al hombre y a la mujer para que se unieran y formaran una familia y fueran una sola carne. Entonces, una vocación natural, digamos que todos tenemos esa vocación natural al matrimonio, pero algunos, pues, además de esa vocación natural, reciben otra vocación. Entonces, ¿cómo saberlo? Pues tiene que haber luces, tiene que haber situaciones donde uno experimente algo distinto. O sea, el discernimiento de la vocación, por lo tanto, del estado de vida es la experiencia personal que uno tiene, una experiencia de Dios, donde él ve como que su deseo, se proyecta hacia una entrega concreta con unas notas determinadas. Podemos pensar también una vocación particular, todos tenemos una vocación particular. Además de tener un estado de vida, estamos llamados a algo en concreto, ¿no? Algunos tienen una vocación más, pues, particular de acogida, de consuelo, o tenemos como una sensibilidad que Dios nos ha dado. No todos estamos llamados a lo mismo. ¿Cómo discernir esta vocación particular? Pues también, no estando muy atento a las mociones de Dios, ahí también tendríamos que hacer un discernimiento de espíritus para ver si esas mociones vienen del buen o del mal espíritu. Y sobre todo la clave, y esta es una idea fundamental, la clave del discernimiento para discernir adecuadamente es los frutos. O sea, ese es el tema principal, ¿no? Los frutos. Si yo veo algo que parece que es de Dios, creo que es de Dios, empiezo con ello, sigo con ello, parece que es de Dios, pero al final los frutos no son de Dios, eso quiere decir que, pues, que el final no era, o sea, que no era de Dios. Quizá Dios se valió del principio y del medio para llevarme algo que me hicieron bien. Por ejemplo, un chico que entra en el seminario pensando que tiene vocación, ¿no? Empieza el itinerario, empieza su formación y luego, pues, en el principio parece que Dios le quiere sacerdote, en el medio parece que Dios le quiere, pero luego llega un momento en que no, en que se ve que no, pues digamos que no ha sido inútil ni vano todo el proceso realizado,
porque él ha crecido, ha madurado a nivel humano, espiritual, intelectual, se ha formado y ya está. En nuestros grupos a veces aparece un grupo, ¿no?, que empieza, parece que va todo bien, ¿no?, proyectos siguen, pero llega un momento en que eso no se ve que no, pues que no tiene que continuar, pues ya está. Aunque ese proyecto no haya salido adelante o ese grupo pues se haya cerrado lo que es ese itinerario pues es ya válido, porque uno empieza un itinerario con una idea de Dios, que es de Dios o que parece de Dios. El que no se termine ese itinerario no quiere decir que el recorrido haya sido inútil, sino todo lo contrario, pues que Dios ha estado ahí, porque uno, si lo ha hecho con buena voluntad, buscando la voluntad de Dios y poniendo pues todo eso en discernimiento, pues entonces podemos pensar que Dios ha estado ahí también para un fin que ha resultado ser distinto del que uno pensaba en el principio. Por eso yo creo que no debemos de asustarnos, ni de escandalizarnos, ni de, pues cuando comenzamos algo, algún tipo, pues que puede ser empezar un grupo, un proyecto, o ¿no?, nos viene alguna luz, comenzamos y luego eso no continúa, pues bueno, pues es porque, bueno, también puede haber errores humanos, puede haber situaciones, pero bueno, ahí también se va aprendiendo y hay que ir viendo y distinguiendo, ¿no? Porque en el fondo el discernimiento lo hacemos en la vida y lo hacemos en nuestros itinerarios de vida. Tanto el discernimiento más personal, discernimiento de la vocación de estado de vida, como el discernimiento de una vocación particular, ¿no? A lo mejor yo pues veo que Dios me llama a la intercesión, ¿no?, que creo que Dios me llama a la intercesión. Entonces, pues pido empezar un proceso de formación, puedo llegar a entrar en el ministerio, pero luego por los frutos, pues hay que irlo viendo, ¿no? A lo mejor pues necesitaba esa formación, pero no para realizar intercesión personal, sino para otro tipo de servicio. Uno pues se siente llamado a la escucha, a la acogida, y bueno, pues a lo mejor pasa el tiempo y efectivamente ve que eso que da fruto, ¿no?, que las personas pues experimentan esa acogida de Dios de parte de este hermano que siente esta vocación particular, ¿no? Y entonces como que se confirma. Entonces el discernimiento en el fondo es un camino. He dicho que interviene fundamentalmente el entendimiento. Para cualquier decisión, claro, Dios nos ha dado una capacidad de razonar. Entonces, hemos de utilizar la capacidad de la razón iluminada por el Espíritu. O dicho de otra manera, que el Espíritu ilumine nuestra razón, nuestro entendimiento, para poder conocer y saber la voluntad de Dios en cada momento. Que para eso es el discernimiento, para vivir en la voluntad de Dios, para ser fieles a la voluntad de Dios. ¿Cómo María supo que ella estaba llamada, su vocación, su estado de vida era el de madre, de vida de familia, y su vocación particular fue ser la madre de Jesús? Y con ella, pues podríamos ver en María una vocación más particular, que es la vida callada, ¿no? Vida de entrega, callada, en silencio, en segundo plano, como siendo la madre de Dios se pone como en un último lugar, ¿no? Podríamos ver cómo María tuvo esta vocación más particular, ¿no?, de estado de vida, madre de familia, esposa de José, esposa casta, virgen, pero esposa de José, madre de Jesús, entregada a una vida de familia, como vocación más particular, específica, ser la madre del Salvador, pero luego en sus actitudes, pues podríamos destacar su silencio, su sencillez, su humildad, ¿no?, como una vocación de saber estar sin protagonismos. Bueno, sobre esto se podría profundizar mucho. La vocación, entonces, ¿qué es lo fundamental de María? Buscaba la voluntad de Dios. Por lo tanto, el objeto
del discernimiento es buscar la voluntad de Dios, en todo momento. El término y la idea de voluntad de Dios es un concepto que a veces nos puede resultar abstracto, porque ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo distingo, ¿no? si es de Dios, si no es de Dios? Además, otro elemento fundamental para discernir es tener alguien externo a mí que me ayude, que me dé luz. Eso es imprescindible. No puedo discernir si no tengo alguien que me ayude, un acompañante, un director espiritual con sabiduría y capacidad de discernimiento, con don de discernimiento para poderme ayudar a esto. Entonces, claro, ¿cómo sé si lo que me viene es del que me acompaña o es mío o realmente es de Dios? O si es que el mal espíritu está interfiriendo. Pues esto no es fácil, no es fácil. La voluntad de Dios, para conocer la voluntad de Dios tenemos que ser hombres de espíritu y tenemos que vivir los dones del espíritu. Y un don del espíritu que es el don de consejo. El don de consejo es ese don de los 7 en el que recibimos por el espíritu, recibimos la luz del espíritu para poder saber, conocer qué es lo que Dios quiere. Por lo tanto, hay como 2 procedimientos posibles para discernir. Que yo piense, razone y que mi razón sea iluminada por el Espíritu, que es como más de abajo arriba, pero hay otro camino que es de arriba abajo. Es que el Espíritu me ilumina y me capacita para que mi entendimiento conozca. En realidad, en el primer caso, si soy yo, luego digo al Espíritu que venga a mí, puede haber a veces como ya prefabricado por mí. De tal manera que yo pienso algo, ya digo, bueno, ven Señor a esto que yo ya he pensado. Se puede caer en el error o en el peligro de que Dios venga a lo mío, decir que Dios, pues yo decido algo y que Él, pues eso, que Él venga a lo mío. Pedir el don de consejo, pedir la luz para discernir el Espíritu es como yo estar más sin nada, ¿no? Como María estaba en su casa sin nada y de repente vino el ángel y le dio una luz. Le dijo, ¿no? Recibió esta moción del Espíritu. Vas a ser la madre del Salvador. Y el Espíritu cubrirá con su sombra, el Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces necesitamos, para vivir en un discernimiento en el Espíritu, en un discernimiento más para hacer la voluntad de Dios, es esa apertura al Espíritu. El Espíritu que viene a mí. Y luego María decide, sí o no, hágase, dijo sí. Dijo sí, podría en teoría haber dicho que no, aunque en su caso su disposición tan clara a la voluntad de Dios hacía imposible que dijera que no. El objeto es la voluntad de Dios. El medio es pedir al Espíritu que venga a mi entendimiento para que lo ilumine. Eso es una gracia. Para esto necesitamos la gracia de Dios y dentro de las gracias, cuando distinguimos distintos tipos de gracia, ¿no? Pues hay un tipo de gracia que es las gracias actuales. Dentro de las gracias actuales está la gracia de iluminación, por la cual recibo la luz del Espíritu como gracia para mi entendimiento, para comprender, para saber, para ver por dónde tengo que ir. Bien, ¿cómo podemos concretar esto? Porque puede todavía resultarnos como un poco teórico, ¿no? ¿Cómo podemos concretar esto en nuestras vidas? ¿Cómo saber? Pues para cualquier situación nosotros podemos ver que hay pros y contras. Podríamos incluso hacer una lista, ¿no? Tengo que tomar esta decisión. ¿Qué hago? Pues esto a favor y esto pues en contra. Ese sería un modo como más humano de proceder, que también es legítimo y también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero ¿y cómo ir más allá?
Pues el lugar y el modo para poder discernir es el encuentro con Dios, el encuentro con el Espíritu en la oración. En la oración personal y en la oración comunitaria. La oración que yo hago y la oración que hago en comunidad y la oración que otros hacen por mí. Para decisiones importantes yo necesito la oración de otros, no solo la mía. Yo necesito la luz de fuera, la luz de un acompañante, la luz de hermanos que recen por mí, la luz puedo pedir ante una situación intercesión, ¿no? Para que venga luz desde fuera de mí, que venga el Espíritu a iluminar mi conciencia y me enseñe por dónde tengo que ir. Y luego está mi libertad, no porque una intercesión o porque alguien desde fuera, un director espiritual, me diga algo, yo tengo que hacer lo mío y tengo que discernirlo, tengo que pasarlo por mí. Cualquier decisión, cualquier toma de postura me corresponde a mí, a cada uno, es mi responsabilidad. Yo no puedo realizar un servicio, yo no puedo tomar una decisión, sobre todo si tiene una cierta relevancia en mi vida, porque me lo ha dicho otro. No, yo lo hago porque me lo han dicho. Pues no. Eres tú el responsable de tus actos. Tú necesitas luz de otros para que esa luz llegue a tu capacidad de entender, a tu razón y a tu voluntad para tomar una decisión concreta. Pero no es yo hago esto porque me lo han dicho. Puede que me digan algo, pero yo tengo que discernirlo, tengo que pensarlo, tengo que orarlo, tengo que trabajarlo antes y que la decisión sea mía. En este discernimiento personal, entonces, necesitamos hacer como un pequeño proceso. Primero, orar. Segundo, pensar. Y tercero, tomar la decisión. Lo primero, la oración. Antes de pensar, orar. Poner al Señor eso sobre lo que tengo que decidir, esa situación. La pongo ante Él. A ver si me viene algo al corazón. Dios me puede hablar al corazón. Dios me puede como traer alguna moción. Moción es un movimiento interior donde habla el Espíritu. También me puede ayudar de herramientas. Dios me puede estar hablando a través de personas. En la oración, pues puedo tener quizá algún libro, la Sagrada Escritura, puedo abrir palabra, ¿no? Que eso, cuando uno tiene alguna duda, puede pedir al Señor una luz desde ahí, para tener también otro elemento para el discernimiento. Entonces yo abro la Biblia en el Espíritu, buscándolo entre comillas al azar, ¿no? Que no es al azar, sino en el Espíritu, pero que abro la Biblia, a ver qué texto sale. Y ese texto que sale, pues lo pongo como un elemento más, como un dato más, para ver a ver qué el Señor me ha dicho. Primero, qué me ha dicho al corazón, qué me ha dicho en la palabra que ha salido, qué me ha dicho con las personas que me ayudan, con el acompañante, con el director espiritual o con el grupo o en intercesión si acudido a ella. Y un poco después de todo, soy yo el que toma la decisión. No es otro, soy yo el que, con todo eso, ¿no? Con todos los elementos y todo viviéndolo en el Espíritu. Para eso, entonces, el discernimiento solo es posible si vivimos en el Espíritu, la vida en el Espíritu. Pero hemos de contar con nuestras capacidades, con nuestra capacidad racional de comprensión, de interpretación de los hechos, de interpretación de la palabra de Dios. Entonces, bueno, como veis, es un proceso que no es fácil, pero cuando uno vive en el Espíritu, pues como que se hace más fácil, porque uno lo ve más claro. Insisto también en la consulta. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todos estos elementos. Y el proceso sería, más que primero pensar, luego rezar,
y luego hacer, o primero hacer, luego pensar, que eso nos pasa a veces, primero hacemos y luego lo pensamos y luego lo rezamos, o ya ni lo rezamos. O sea, el proceso más adecuado sería orar, poner en oración, pedir luz, pedir palabra, luz del Espíritu Santo, palabra del Verbo, el Hijo de Dios, pedir al Padre que nos dé su orientación, a Dios Padre, también pedir la intercesión de María. Segundo, después de haber orado, pensar lo que me va viniendo, pros y contras, situaciones, no ver un poco, analizarlo, todo lo que me ha venido, y por último, pues tomar una decisión desde lo que he orado y he pensado. Esto es para hacer un discernimiento, sobre todo a nivel personal, ¿no? A nivel de decisiones que tengo que tomar en la vida y de situaciones que tengo que afrontar. Y luego revisar. Claro, luego voy viendo, ¿no? Toda decisión, a no ser que sea una decisión ya definitiva, pero habitualmente las decisiones que tomamos, pues son revisables, ¿no? Entonces vamos viendo, yo voy diciendo, mira, pues yo he dado este paso, pues por ejemplo, estoy haciendo un servicio en mi grupo oración, he tomado esta decisión, ¿no? De este trabajo, pero bueno, o sea, salvo las decisiones ya que son para toda la vida, que salvo causa mayor, pues vamos, que no se revisan, salvo que se demuestre que bueno, pues por lo que es una nulidad matrimonial, que es demostrar que no ha habido matrimonio, pero cuando uno toma una decisión ya definitiva, como es uno se ha casado, uno se ha entrado en el sacerdocio, una vida consagrada, salvo que haya una cuestión ahí que se tenga que revisar a posteriori, pero vamos, que son, en principio, ¿no? Como dice San Ignacio en su libro de los ejercicios, sobre eso no hay que tomar ninguna decisión porque ya se tomó. Lo que conviene es que tomar bien esas decisiones en su momento. Procurar que si uno todavía no lo ha tomado, pues tomarlas bien. Pero eso es una decisión muy concreta. Estamos decidiendo, tenemos que discernir constantemente muchas situaciones, muchas cosas que son situaciones del día a día. Por ejemplo, cuando hago oración, o sea, qué tipo de oración hacer, la asistencia a los sacramentos, con qué frecuencia, eso es un discernimiento que uno tiene que hacer. A veces vamos así como a salto de mata. Pues el trabajo, si tengo posibilidad de saber qué tipo de trabajo puedo realizar, si tengo posibilidad de elegir. Y luego, bueno, las decisiones del día a día, que eran como más pequeñas, pero que determinan el día, a qué hora me levanto, cómo me organizo, cómo ordeno el día, qué actividades o qué cosas son las más importantes y les doy prioridad y qué otras pues son secundarias, que si no se realizan pues no pasa nada porque esperen. ¿Cuántas veces nos pasa que lo urgente se come el tiempo y nos quedamos sin lo necesario? Lo urgente es, bueno, pues que me han llamado, tengo que hacer esto, que tengo esta gestión, que de repente no sé qué, o que pues hay este evento o esta cosa que me gusta y entonces me meto en internet, o en fin, cosas a lo mejor que me tiran más, que me atraen o que son urgentes, y al final lo necesario para mi vida, que es tener un espacio de oración para poder vivir en paz, poder tener esa capacidad, porque si uno vive una oración constante también tiene esa intuición del espíritu más fácilmente que si uno vive en la agitación del día a día y sin tener esta conciencia. Querría decir ahora una palabra sobre el discernimiento de cara a temas comunitarios, que es algo también como más propio de un servidor. Un servidor, alguien que tiene una responsabilidad de gobierno o que tiene que llevar algo, sea un grupo, sea pues una tarea, tenga un proyecto, pues necesita discernir. Y este discernimiento no lo va a hacer solo, es un discernimiento comunitario.
¿Cómo discernir en comunidad? El servicio, uno nunca realiza un servicio solo, siempre se realiza el servicio con otros. El Santo Padre, el Papa, siendo el cabeza de la Iglesia, su discernimiento no puede hacerlo él solo, por más que tenga el Espíritu Santo, porque no deja de ser también un ser humano. El obispo en su diócesis tiene su consejo episcopal, los vicarios tienen también sus consejeros, o sea que todo aquel que tiene que tomar decisiones tiene sus asesores, sus consejeros para discernir, ¿no? Pues ojalá los gobiernos también pues tuvieran pues vivieran en el espíritu, ¿no? Y sus asesores, esos asesores que buscan pues fueran esta línea, ¿no? Qué bueno sería que en la Iglesia, que en todos los estamentos pues viviéramos en el espíritu. Pues así un grupo de oración nunca es una persona. Hay un coordinador, porque siempre tiene que haber como alguien que sea cabeza para, pues, como representante. Eso tiene que ser así, pero nunca hay un servidor solo, sino que hay un equipo de servidores. Hay un equipo para poder hacer este proceso de discernimiento. La tarea más importante del equipo de servidores es el discernimiento, y esto es muy importante. La tarea más importante de los servidores no es que salga bien no es que haya música en el grupo, ni que pues salga, ni que haya enseñanza, sino es discernir por dónde hay del grupo, la visión del grupo, la línea por la que tiene que ir revisando esos discernimientos. Como consecuencia de eso, pues el grupo tendrá alabanza, tendrá música, tendrá enseñanza, tendrá compartir, tendrá una serie de cosas, pero ese es el efecto del discernimiento. Los servidores de grupo no tienen que ser los que cantan, no tienen que ser los que llevan el grupo, o sea, los que dirigen la oración, no tienen por qué ser los que hacen no tienen por qué ser. Luego, muchas veces por el número, las situaciones y los carismas, pues a veces coincide, pero son como dos servicios distintos. El servicio de servidor es distinto de otros ministerios. Puede haber que alguna persona pues coincida que esté en varios ministerios, o en varios servicios, pero no puede que haya un servidor de grupo que no haga ningún otro servicio. Y lo más importante para un servidor es el discernimiento. En nuestro reglamento se nos dice que para los servidores han de tener los siguientes elementos: oración y frecuencia sacramental, fieles a la palabra y al magisterio de la Iglesia, con don de gobierno, pacientes, dialogantes, capaces de trabajar en equipo, con sentido común, equilibrio mental y emocional y discernimiento, y que conocen y viven la espiritualidad propia de la renovación y velan por el uso correcto de los dones y carismas. Si vemos un poco el sonido general de estas características, estamos hablando de que el servidor es el que tiene la capacidad de poder y de saber discernir. Discernir desde la palabra de Dios, por eso es necesario que tenga una oración frecuente y una frecuencia sacramental, es decir, que esté en la sintonía del Espíritu. El discernimiento no se puede hacer desde mis criterios personales, sino en fidelidad al magisterio de la Iglesia. El discernimiento lo tengo que hacer en equipo. Por eso tengo que ser capaz de trabajar en equipo, siendo paciente, dialogante, pero también con esa sabiduría y ese don de gobierno. Y no puede haber discernimiento si no hay sentido común, equilibrio mental y emocional.
Como veis, si queréis repasar el reglamento, en el punto 3.3.2, 332, vienen estas características que recogen muy bien, ¿no? Que recogen muy bien lo que significa el ser servidor de cara a poder tener los elementos necesarios para poder discernir. ¿Cómo realizar este discernimiento comunitario? El discernimiento comunitario tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Por eso, lo primero que hacemos, al igual que en el personal, es orar. Primero oramos. Oramos para que el Señor nos abra el entendimiento. Oramos para que el Señor nos dé una guía, una palabra, una línea, por donde Él nos lleva. Oramos para que haya más comunión en el equipo, para crecer en amor, en comunión. Porque conocerán que sois mis discípulos, dijo Jesús, si os amáis los unos a los otros. Entonces, es necesario, antes de discernir algo a nivel comunitario, sentarse juntos para orar juntos y dedicar un espacio suficiente a la oración, escuchando a Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Primero escuchar a Dios y luego que esa oración traspase mi mente y traspase mi corazón. De tal manera que, así como hemos dicho antes que el don de consejo es el don de discernimiento, ¿no? Es la capacidad que nos da el Espíritu para discernir, hemos de pedir el don de ciencia, que es ese don del Espíritu Santo por el cual Dios nos da su conocimiento. Ciencia significa conocimiento. Dios nos da su modo de ver las cosas, para que podamos ver las cosas como Dios las mira. ¿Qué ocurre? ¿Y qué ocurre también en nuestros discernimientos comunitarios, en nuestras reuniones donde pues tenemos que tomar decisiones pues de cara a un grupo, pues a cómo llevar la renovación en una provincia eclesiástica, en una diócesis? O ¿qué ocurre? Que nos ponemos a orar y en el segundo momento a veces a veces se ve, ¿no? Cómo es el Señor, se ve muy claramente, cómo hay una comunión, cómo fluye, cómo hay un mismo sentir, o sea, pudiendo haber como matices distintos, pero como un mismo fluir, ¿no? Del Espíritu, una comunión. Pero otras veces se ve cómo sale ya lo de uno, ¿no? Cómo sale, pues, o sea, cómo sale mi opinión que no está traspasada por el Espíritu, porque sale mi yo, ¿no? Mi querer, mi hacer, porque mi rivalidad, mi envidia, mi malestar hacia el otro. Cuando la intención no está purificada, entonces hay interferencias en el discernimiento. Y la experiencia nos dice que mientras que hay momentos en que en los encuentros de los equipos de servidores, pues la cosa va suave, como que va fluida y van saliendo los discernimientos y se van tomando, por tanto, decisiones de un modo, pues eso, como fácil, ¿no? O, en fin, fluido, no siempre fácil, pero como que van saliendo. Hay veces que se encasquillan, ¿no? Que se atascan y que, bueno, para eso está también la función del asesor espiritual, que siempre es conveniente tener, o alguien que pueda situarse un poco como más desde fuera y que reconduzca, que pare o que reoriente, ¿no? O alguien o alguno que pueda parar y decir, no estamos centrados en el Espíritu, estamos centrados en nosotros mismos, en mis criterios, mi forma de hacer las cosas. Todos tenemos nuestras manías, todos. Todos tenemos nuestras formas de hacer, todos. ¿Cuál es el mayor problema en la convivencia de un matrimonio o en una convivencia de personas que comparten un piso, una vivienda? O ¿cuáles son los mayores problemas del día a día? Pues las manías de cada uno. Y
Y cuanto más tiempo tenemos y más recorrido y más, pues solemos tener más manías. Y entonces, pues hay que saber que yo mis manías las tengo que dejar en el Señor y que mi manía sea traspasada por el Señor. Pedir el don de ciencia. Ilumina mi mente, Señor, que vea con tus ojos. Y entonces que cambie mi mirada, que cambie mi forma de ver las cosas. Pero como el discernimiento es luz del Espíritu, pero que pasa por mí, porque pasa por mi entendimiento, pasa por mi forma, claro, pues no deja o sea, afecta fundamentalmente cómo yo estoy configurado, qué formación tengo, qué experiencias tengo, mi forma de ver las cosas. También a veces pues interfieren también mis heridas, mis problemas, mis dolores, mis situaciones, todo eso pues está ahí. Por eso el orar antes es fundamental. El estar con una oración durante el discernimiento comunitario en forma de reunión, que no es en forma de oración, pero estoy reunido, pero como seguir en un ámbito, ¿no? En un ámbito de Espíritu Santo, ¿no? En un ámbito donde esté como muy atento, ¿no? A que no salte mi yo, a que no salte mi herida, a que no salte mi reacción, ¿no? Ante lo que el otro dice, ante lo que el otro hace, ante lo que se va proponiendo. Sino decir, ven Espíritu, pasa por aquí, ven Espíritu, que seas tú. Y construir, porque la comunión no es el pensar todos de la misma manera, eso es imposible, porque supondría que somos clones, ¿no? Y no somos seres idénticos, somos distintos. La comunión es la unidad en la diferencia, en el amor. La comunión viene fundada por el amor y viene dada por la diferencia que es capaz de, por amor, llegar a una unidad. Y que el otro en su diferencia me enriquece a mí. A veces me molesta porque no piensa como yo en elementos circunstanciales. Porque si no tenemos un pensamiento que va en la misma dirección en lo esencial, pues entonces pues ahí hay un problema, ¿no? Pero lo esencial son pocas cosas, ¿no? Lo esencial es la fe de la Iglesia y muy poco más, ¿no? Y bueno, pues la espiritualidad que compartimos, pero eso es como lo común, ¿no? Pero lo distinto, ya la diferencia, el matiz, la experiencia del otro que es distinta a la mía, me enriquece. Y si tenemos esa escucha atenta del otro, ¿no? Desde el amor, pues podemos llegar a confluir en un discernimiento común. Y esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante desde la oración, desde un pensar compartido, para luego tomar una decisión, un acuerdo, que es lo que figura después en las actas de la reunión, donde ya decidimos esto, tomamos esta decisión que pensamos que es del Espíritu Santo, porque es unánime, porque puede haber siempre que alguien sea discordante, pero bueno, no tenemos por qué estar todos en el mismo nivel en el Espíritu, ¿no? Y puede haber alguien, pero bueno, mientras la mayoría pues se toma esa decisión, ¿no? Que unánime o de la mayoría, pero no mayoría en términos democráticos, sino en términos de una decisión que ha pasado pues por el Espíritu, ¿no? Que ha sido orada, que ha sido pues razonada y que ha ido fluyendo, ¿no? Para llegar a esa decisión. Por lo tanto, tanto para el discernimiento personal como para el comunitario, este proceso: orar, pensar y decidir. Y después revisar, ¿no? Evaluar, ver los frutos. Si hay frutos, los frutos no quiere decir que haya pues ya como efectos visibles, ¿no?
no tiene por qué haber ya conversiones en masa, sino ver si eso pues va en la buena línea, ¿no? Es decir, si hay frutos de unión, de comunión, de amor, si vemos presencia de Dios, los frutos del Espíritu, que son paz, amor, alegría, paciencia, bondad. Si vemos estos frutos, pues vamos en la buena línea y vamos a ir viendo, ¿no? Y vamos revisando, seguimos orando, seguimos pensando. Para esto, por lo tanto, para el discernimiento comunitario, sobre todo a nivel de llevar un grupo, de tener un proyecto en marcha, o un servicio, un ministerio, ¿no? que está también, pues todo esto hay que irlo evaluando, a ver cómo estamos, un ministerio de alabanza, a ver cómo estamos haciendo. Primero orar, que se reúna el ministerio, luego pensar, a ver cómo, por dónde va la oración, por dónde tenemos que tal, ¿no? Y luego tomar decisiones concretas. Así cualquier ministerio, cualquier servicio, especialmente los servidores de grupo. Así que pidamos al Espíritu Santo que nos dé el don de consejo, que es reconocer la voluntad de Dios, qué es lo adecuado, qué es lo bueno frente a lo malo, o qué es lo más conveniente frente a lo menos conveniente dentro de cosas buenas. No siempre es entre bueno y malo, sino dentro de lo bueno, que es lo que más conviene, que es aquello a lo que Dios me está llamando. Porque en definitiva, discernir es conocer lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, saber a qué me llama y responder a esa llamada. Como María, que supo, reconoció al Espíritu que le decía, que le hablaba, pasó por ella, se hizo sus preguntas y terminó respondiendo diciendo: sí, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos ayude a discernir adecuadamente. Está luego el tema del discernimiento de espíritus, que sería propio para otro encuentro. Santo Espíritu del Señor, déjanos escuchar tu voz, que nuestro corazón sea humilde y sencillo, para que en él habite el amor de Dios. Abre nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro sentir. Abre nuestra mente, que tu verdad podamos distinguir. Envía tu Espíritu en nuestra ayuda, que seamos dóciles a su acción. Santo Espíritu del Señor, ven y visita nuestro corazón. Mejor decisión. Santo Espíritu del Señor, déjanos escuchar tu voz.